Vamos a comenzar entonces con nuestro bancaforo de hoy sobre efectividad de controles. Este es uno de los temas que más inquieta a las organizaciones. Este es uno de los temas que donde hay más preocupación, porque, a ver, ¿de qué me sirve a mí tener una buena identificación de riesgos, tener 3.000 riesgos mapeados, 3.000 riesgos en mi matriz, tener pues los colorcitos bien puestos, la metodología, el equipo motivado, la comunicación fantástica y los controles no funcionan, ¿no? Entonces, los controles son el último eslabón y probablemente el más importante. O sea, los controles son el corazón de la gestión de riesgos. Y a veces no funcionan. Esa es la realidad. Entonces, y muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué estos controles fallan? ¿Por qué no funcionan? Hay muchísimos casos en la historia de la humanidad en que los controles no han funcionado. Nosotros vimos hace poco, en uno de los bancaforos, el caso de la transferencia de Citibank, ¿no? Citibank y Reblon, en donde Citibank ha tenido que asumir una pérdida de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares porque los controles no funcionaron. Hubo una equivocación interna y los controles no funcionaron. Y eso significó una pérdida de 500 millones de dólares para una organización grande, una organización seria, que sí trabaja para tener controles bien establecidos. Entonces, imagínense en el resto del mundo, en todas las industrias, las oportunidades que hay para fortalecer los controles. Muy bien. ¿El semáforo es un control? Esa es una pregunta. Pues yo creo que sí. Hay países en donde la gente respeta los semáforos y hay países en donde algunas personas no respetan mayoritariamente los semáforos, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy interesante que yo pongo y es que si tú te imaginas, la mayoría de los que están en este grupo, en este bancaforo, son de Latinoamérica. Aquí hay personas de muchos países de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues a veces los semáforos no se respetan, ¿no? Entonces lo que hacen algunos conductores es que miran para un lado, miran para el otro, no viene nadie, me paso la luz roja. Eso pasa. A veces, no todos, pero algunos lo hacen. Bueno, ese mismo conductor que se pasa la luz roja en un país latinoamericano, se va a Nueva York, o se va a Miami, o se va a cualquier estado de los Estados Unidos, y vamos a ver si ese conductor se va a pasar la luz roja, ¿no? Entonces, probablemente el mismo conductor, cuando está en un cruce de unas avenidas en Miami, con un auto alquilado, probablemente ese conductor no se va a pasar la luz roja. Y ojo que es la misma persona. O sea, ese control que en Miami sí está funcionando, probablemente en Latinoamérica no está funcionando. Entonces, ¿por qué? Entonces, es la misma persona. Y no es un tema de valores. O sea, no es un tema de valores porque, digamos, es la misma persona y yo no me creo el cuento de que la persona tiene valores diferentes dependiendo del territorio donde esté. No, tiene los mismos valores. Pero en unos casos los controles funcionan y en otros casos los controles no funcionan. ¿Por qué? Pues yo me he dedicado y me he entretenido durante varios años a pensar eso, en hacerme esa pregunta. ¿Por qué algunos controles funcionan en algunas situaciones y en otras situaciones no? Y el resumen de esa pregunta se los voy a traer en esta charla, en esta ponencia. Nosotros quisiéramos saber, ¿no? O sea, realmente el título adecuado de esta ponencia debería ser la efectividad esperada de los controles. Efectividad esperada, ¿no? Porque lo que nosotros quisiéramos saber es qué tanta efectividad podemos esperar, porque sabemos que algunos controles no van a funcionar, ¿no? Sabemos que otros sí.
esperaríamos que la probabilidad de que el control no funcione sea baja. Esperaríamos que no sean muchos casos. Pero seguramente habrá controles que no van a funcionar. Como hay clientes que no le pagan a los bancos. Pero no por eso los bancos van a dejar de prestar. Lo que van a hacer es gestionar sus riesgos para que el porcentaje de clientes que no paga sea asimilable, sea un porcentaje bajo, ¿no? Pero más o menos es la misma idea. Así como yo quisiera saber un scoring para un cliente, llega un cliente, entonces yo tengo una técnica, ¿no? Una metodología, le calculo un scoring que considera su historial, que considera su capacidad de pago, su nivel de endeudamiento, le calculo y le doy un puntaje, y ese puntaje me da el nivel esperado que yo tengo de cumplimiento del pago para esa transacción. Eso es lo que me da un scoring crediticio, ¿no? Es un indicador sobre el comportamiento esperado, porque puede que sea un indicador, un scoring alto y que el cliente no pague, o al revés, ¿no? Entonces, por eso el término es esperado. Vamos ahora en esta ponencia a ver un indicador esperado para la efectividad de los controles, ¿no? Basándonos en esta metodología que yo he desarrollado y que ayuda a poder hacer una medición. Nunca vamos a tener la certidumbre perfecta. O sea, incertidumbre va a existir. Mario Vargas Llosa, mi compatriota, dice esto sobre la incertidumbre. Dice, la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar, ¿no? Brillante, Mario Vargas Llosa. Entonces, por algo es premio Nobel, ¿no? Por algo. Bueno, entonces, siempre vamos a vivir con incertidumbre. Lo importante es saber gestionarla. Eso. Y para gestionar la incertidumbre, pues les traigo esta herramienta, porque nosotros vamos a tener que convivir con la incertidumbre si los controles van a poder funcionar o no. Eso no lo vamos a saber hasta que el riesgo no se materialice o hasta que no ocurra un suceso y podamos ver si los controles funcionan o no funcionan. Muy bien. Entonces, lo primero es qué cosa es un control. Yo les doy mi definición sencilla de lo que es un control. Para mí un control es cualquier situación. Y le pongo todo aquello, todo lo que reduce probabilidad de ocurrencia o impacto, ¿no? Cuando tú estás frente a un riesgo, hay dos características fundamentales: probabilidad de ocurrencia e impacto. Todo lo que te reduce la probabilidad, el impacto, o ambos, eso es un control. Así de simple. Entonces, esa es la definición sencilla, coloquial, que yo tengo de un control. Eso significa de que un control puede venir bajo diferentes formatos, ¿no? Una decisión, una política. Para mí, una política sí es un control, ¿no? Es un macro control, sí es un control, porque pues, las políticas están destinadas a reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo. Y un riesgo es un evento que me afecta a los objetivos. Entonces, para eso se hacen las políticas. Hay gente, probablemente otros consultores, otros especialistas, y que yo respeto, que dice que no, que una política no es un control. Pero para mí sí lo es, ¿no? Y yo, pues, respeto a los que piensan diferente. Esa es la forma sencilla de definir a los controles. Todo lo que te reduce probabilidad de ocurrencia o impacto. Así de simple. Entonces, y fíjate que poner sencilla esa definición nos ayuda muchísimo en la metodología de trabajo, ¿no? Porque cuando estamos frente a lo que creemos que es un control, tenemos que plantearnos esa pregunta. A ver, ¿esto me reduce la probabilidad de ocurrencia? ¿Esto me reduce el impacto? ¿Sí? ¿No? Y según eso, podemos quitarle el disfraz de control a algo que realmente no es un control, ¿no? Miren, entonces políticas, ¿no? Decisiones, procesos o subprocesos, cualquier, lo que sea, ¿ok? Bien, entonces, el control tiene que estar alineado con el objetivo. Eso es sumamente importante, ¿no?
Y aquí les voy a contar pues una anécdota. Mis padres querían que yo sea un buen profesional, ¿no? Y cuando era niño o cuando era adolescente, me ponían un control, ¿no? Ah, bueno, tú quieres salir a jugar a la calle. Ah, pues tú tienes que hacer tantos problemas, tienes que resolver tantos problemas del libro de Baldor, ¿no? Ese era el control que yo tenía. ¿Por qué? Porque eso reducía la probabilidad de que yo no avance en la escuela, o mejor dicho, aumentaba la probabilidad de conseguir el objetivo que ellos tenían. Un día conocí a un dominicano que me dijo, yo quiero que mi hijo sea jugador profesional de béisbol, ¿no? Me dijo, quiero que sea pelotero profesional. Entonces, eh, obviamente, el control que me tenían mis padres a mí, ¿no? Que mira, que tenías que hacer tantos ejercicios o tantos problemas que tienes que resolver del libro de Baldor, ese control no le sirve a ese papá con su hijo. Porque él me contaba que él lo acompañaba al hijo, lo llevaba a los entrenamientos y que el hijo entrenaba, creo que 5 horas diarias, una cosa así, una locura. Entonces, ese es el control para ese objetivo, 5 horas diarias, ¿no? O sea, si mis padres querían que yo sea un buen profesional, no me van a exigir que juegue 5 horas diarias de béisbol o 5 horas diarias de fútbol, ¿no? Hablo, digamos, de niño, ¿no? Y si un padre quiere que su hijo sea pelotero profesional, no le va a exigir que haga 200 ejercicios del Baldor a la semana, porque eso no solamente no va a contribuir con el objetivo, sino que va a ir en contra del objetivo. Entonces, yo lo pongo esto en forma de anécdota, en forma graciosa, porque algunos de ustedes estoy seguro que algún sentimiento tienen que haber tenido cuando han visto este problema, este libro la carátula del libro de Aurelio Baldor. Y algún recuerdo les tiene que haber traído, ¿no? Entonces lo pongo en ese sentido, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que lo que para unos es un control, para otros también lo es, ¿no? Y tenemos controles heredados de procesos que ya no existen, o tenemos controles importados, ¿no? De gente que se vino a trabajar de otro banco, ¿no? Y se trajo su proceso con su control, pero ese control era para los objetivos del otro banco. Y después terminó trabajando con nosotros y nos quieren poner un control que realmente no está alineado con nuestros objetivos, que no necesariamente son los mismos, se pueden parecer en algo. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos siempre cuando estemos frente a un control y lo estemos evaluando es, y ojo, es el punto de partida para medir efectividad, es si ese control contribuye con el objetivo. Porque si ese control no contribuye con el objetivo, pues requiere una modificación de su diseño, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Y lo he querido poner de esta manera, ejemplo de modelo de medición de la efectividad de controles, porque no es el único método ni la única forma de poder medir efectividad, ¿no? Y aclaro, la forma correcta de decirle es efectividad esperada, ¿ok? Pero coloquialmente vamos a decirle efectividad de controles, porque así nos entendemos todos. Bueno, entonces lo primero es la automatización. La automatización, es decir, cuando se establece un control, hay un componente, normalmente hay un componente manual. Y el componente manual involucra 3 posibles situaciones. La intervención humana involucra, primero, el error, donde no hay intención. Segundo, en el otro extremo, un acto intencional. ¿Okay? Llámese un acto fraudulento. Existe esa posibilidad. La segunda. Y la tercera es una intermedia, se llama negligencia. Cuando las personas saben que tienen que hacer una ejecución y no la hacen, pero no tienen ninguna intención de generar daño. ¿Okay?
En el acto intencional y en el acto consciente de fraude sí hay una intención y hay una plena conciencia de que se va a generar daño, ¿no? O sea, hay una verdadera intención y una verdadera mala fe. Entonces hay esas tres características. Eso lo quitamos cuando automatizamos los controles, ¿no? Y fíjense que nosotros vivimos con controles automatizados. Cuando yo trato de entrar a un internet banking, a una banca en línea, yo ingreso el usuario, ingreso la contraseña y eso está automatizado. O sea, no hay una persona del banco que está validando, ¿no? O sea, un oficial de plataforma que está validando, ah, sí, este es el usuario, este es la contraseña, no. Eso pasa en las sucursales, en las ventanillas, pero cuando uno usa el internet banking o el móvil banking, el control, porque tiene que haber un control para los que ingresan, está automatizado, ¿no? Entonces, y normalmente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y es mucho más eficiente también. Un control, es muy difícil que el control pueda ser vulnerado cuando es automatizado, ¿no? Recordemos, el riesgo nunca desaparece, todo es posible, pero estás reduciendo muchísimo la probabilidad de que eso ocurra y, y por lo tanto, estás aumentando la efectividad porque tú tienes un mayor grado de esperanza de que el control funcione cuando está automatizado, ¿no? Entonces aquí se pueden poner tres opciones, 1, 3 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? En la tabla que después le voy a mostrar, yo lo cambié y puse 5 posibilidades, 5 escalas, ¿no? Pero puedes poner 3, 1, 2, 3, 1, 3, 5, en fin. Entonces esa es la primera, digamos, puntuación que le tenemos que dar a un modelo para medir la efectividad de los controles. Así como nosotros quisiéramos medir la esperanza de que un cliente nos pague, ¿no? Y le calculamos un scoring o le hacemos un rating, o sea, así como quisiéramos hacer eso, o sea, también esa misma idea vamos a llevarla a los controles. O sea, queremos medir cuál es el nivel esperado de que el control funcione. Muy bien. Lo primero es la automatización. Evaluamos esa característica y le asignamos, después de la evaluación, le asignamos un puntaje, ¿no? En una escala, digamos, del 1 al 5. Tenemos también la trazabilidad. La trazabilidad busca medir la capacidad de verificar la aplicación del control, ¿no? Entonces, es decir, seguir la ruta de la aplicación del control. Se presentó la necesidad de aplicar el control. 2, se aplicó el control, a qué hora, cómo se hizo, ¿no? Tercero, el control funcionó, no funcionó, ¿no? Y cuarto, quedó todo eso documentado. Esa es la trazabilidad. Ahora voy a referirme al ejemplo de los semáforos, ¿no? Fíjate cómo ponemos un buen semáforo. ¿Qué pasa con esta persona que en Estados Unidos no se atreve, digamos, en este lado del continente, ¿no? En Latinoamérica se pasa la luz roja de vez en cuando, pero esa misma persona se va a Miami y está frente a la luz roja, no hay nadie, no hay policías y no se atreve a pasarse la luz roja. ¿Por qué? Porque si se pasa la luz roja, el semáforo tiene un acompañante que es un sensor. Pero no, entonces el semáforo va a identificar que el control no funcionó. Se activa la trazabilidad. Y además tiene una cámara fotográfica. Esa cámara fotográfica apunta a la placa, toma la foto, ¿no? Y al costado sale la, digamos, el momento, la hora y todas las características. Esa captura de la placa del vehículo la envía al registro vehicular. En el registro vehicular ven cuál es esta placa, todo está automatizado, ¿no? Entonces le hacen la lectura a esta imagen y después de esa lectura automáticamente le envían un correo electrónico a la persona que es propietaria de ese vehículo con la multa correspondiente y todas las imágenes, todo digitalizado, ¿no? Con prácticamente cero intervención humana.
todo digitalizado. Entonces, ahí se están cumpliendo estas dos características. La automatización, está todo automatizado. O sea, no tenemos a una persona, ¿no? Controlando el semáforo, aquí vamos a cambiar a verde, ahora cambiamos a rojo, ¿no? O sea, no tenemos a porque si ponemos a una persona, esa persona puede cometer errores, ¿no? O sea, no esperaríamos que pase, pero puede que esa persona, imagínense que ponga luz verde por los dos lados, ¿no? Puede cometer errores, o que no lo haga bien, que puede que haya algún tipo de falla, entonces dejamos el semáforo automatizado. Eso tiene un timer, está cambiando, y si encima de eso está midiendo densidades vehiculares, entonces ya está tomando prácticamente decisiones propias, pero todo automatizado. La trazabilidad es la capacidad de saber si el control funcionó. O sea, podemos saber nosotros en una esquina de una avenida en Miami si alguien se pasó la luz roja. Sí. Sí, porque ahí hay una cámara, hay un sensor, o sea, podemos saberlo. Podemos saber nosotros en todas las esquinas de nuestras avenidas, en nuestra ciudad, en Latinoamérica, si alguien se pasó la luz roja. No, porque no hay trazabilidad. Entonces, la idea es llevar esto a lo que ocurre en nuestras organizaciones, sobre todo los controles más importantes. Porque si tú tienes 3.000 riesgos en tu organización, vas a tener 10.000 controles, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, comienza por, si vas a medir efectividad, comienza por los controles más importantes, ¿no? Bien. Tercero, el comportamiento histórico, ¿no? O sea, este es otro, pues, otra escala o otra variable que ponemos en escala para asignarle una puntuación. Y esto se parece bastante al scoring, ¿no? Cuando un cliente o cuando un posible cliente viene a pedir un crédito, ¿uno qué hace? Mira su historial de pago. Este historial, bueno, sí, ha sido buen pagador. Entonces le damos un buen puntaje en esa categoría, ¿okay? Habrán otras categorías sobre su nivel de endeudamiento actual y otras, pero en esa categoría de historial de pago le asignamos una puntuación. Lo mismo para los controles. ¿Este control tiene historia de funcionar o no? ¿Cómo sabemos si un control funciona? Bueno, les voy a presentar una escala, ¿no? Pero básicamente la variable es generación de pérdidas. O sea, si hemos tenido muchas pérdidas y el control no ha funcionado. O sea, es una forma práctica y sencilla de asignarle bajo puntaje a un control, porque, pues, así como a las personas las medimos por los resultados de su comportamiento, si pagó o no pagó, y los equipos de fútbol los medimos si ganó o perdió por sus resultados, esa es la verdad, ¿no? El comportamiento histórico de los controles lo medimos por los resultados. Y los resultados están en las pérdidas que ha tenido la organización, ¿sí? Muy bien. El cuarto punto es el empoderamiento. Cuando un control no tiene responsable, la probabilidad de que funcione es más baja. Y a veces los controles no tienen responsables claramente definidos. A veces sí están claramente, o sea, están definidos, pero no tan claro, ¿no? O sea, hay muchas personas que no quieren sentirse responsables del control. ¿Por qué? Porque piensan de que no es un tema de controles, no, pues es que eso le corresponde al área de control interno, a la unidad de control interno. Ese es un control, no, pues es que eso es de auditoría o eso es de la unidad de riesgos, o sea, pero el dueño del proceso es el dueño del control. El dueño del proceso es el dueño del riesgo, es el dueño del control, y entonces hay niveles de madurez también, ¿no? Yo se los voy a mostrar en una tabla. Está el que no sabe que es responsable, está el que sabe que es responsable pero se hace loco, está el que sabe que es responsable pero no sabe cómo ser responsable, está el que sabe que es responsable, quiere ser responsable, pero no tiene mucha experiencia o conocimiento, y está el que sabe que es responsable, tiene mucho tiempo siendo responsable, quiere ser responsable y es diligente siendo responsable, ¿no?
Entonces hay diferentes categorías y uno tiene que evaluar, porque el control tiene que tener una, digamos, responsabilidad. Cuando yo les hablaba del control que a mí me pusieron de niño, que tenía que resolver ejercicios y yo lloraba pues en esa época, pero ahora lo agradezco, ¿no? Los ejercicios del libro de Baldor, había alguien responsable de la supervisión del control, ¿no? O sea, porque revisaban, pero todos los ejercicios y a ver que todo esté bien, o sea, alguien responsable, ¿no? Y ese responsable también era responsable no solo de la supervisión, sino de la modificación del control, ¿no? Entonces, si eso no funciona bien, a mí me pueden dar 500, me hubiesen podido dar 500 problemas del Baldor. Y yo hacía cualquier cosa y lo presentaba y dije, ya lo hice. Y si el supervisor del control no estaba muy bien comprometido, pues dejaba pasar eso y eso generaba una cultura negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario dice, pues yo presento cualquier cosa y no tengo por qué cumplir el control, porque esto es un papeleo, esto es un trámite, ¿no? O sea, esto. Entonces, en la medida en que el responsable ejerza una buena supervisión, en la medida en que el responsable del control tenga la posibilidad de implementar, o sea, sugerir, diseñar, implementar cambios, modificarlos a los controles, eso va a ser positivo, ¿no? Bien, entonces eso se puede medir también, el empoderamiento. La quinta variable es la medición, ¿no? La medición del control, a ver qué también está funcionando. Estos son se llama KCI, ¿no? Key Control Indicator. Los KPI, Key Performance Indicators, son para medir desempeño. Por ejemplo, crecimiento en ventas, ¿no? Por ejemplo, eficiencia, gastos sobre ingresos. Los indicadores de riesgo, ¿no? Los KRIs, Key Risk Indicators, son los indicadores de riesgo. O sea, por ejemplo, la cartera deteriorada sobre la cartera total. Por ejemplo. El gap de liquidez de los 30 primeros días, ¿no? Por ejemplo. O sea, esos son los KRI, son indicadores de riesgo, ¿sí? Y los KCI son indicadores de control. Por ejemplo, tenemos una política, queremos saber si esa política se está cumpliendo o no, ¿okay? Puede tener vinculación con los KPIs o con los KRIs, incluso puede haber algunos que sean de dos tipos, pero, por ejemplo, el KCI es, tenemos la política de que ninguna persona, es una política, ¿no? Ninguna persona, salvo excepciones, y ahí van las excepciones con letra pequeña, ninguna persona, salvo excepciones, puede estar 12 meses o puede estar 13 meses consecutivos sin tomar vacaciones. Esa es una política, digamos. Estoy inventando. Hay muchas entidades que tienen esa o tienen unas parecidas, pero digamos que esa es una política. Es un control. Claro que es un control. Entonces, pero hay excepciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos agarró una pandemia y eso generó una serie y hay posiciones que son críticas, hay gente que se enfermó, hay gente que pues no se pudo tomar vacaciones por enfermedades, por maternidad, por una serie de razones. Y bueno, pues hay excepciones, ¿no? Entonces yo mido el indicador. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tiene más de 13 meses sin tomar vacaciones? Si me sale 1%, lo considero dentro de las excepciones, ¿no? 2%, 3%. Si me sale 40%, me tengo que preocupar porque la política entonces está pintada, está de adorno, ¿no? O sea, ya si me sale un 40%, 50%, ¿para qué pusimos esa política? No se está cumpliendo. Entonces el control no está funcionando. Pero eso lo puedo saber solamente si tengo una forma de medir el control. O sea, si hay un KCI, ¿no? ¿Tiene ese control un KCI? Puede tener un KCI. Hay controles que no pueden tener un KCI.
Entonces, porque pues, corresponden a transacciones que están sumamente atomizadas, ¿no? Difíciles de documentar, de cuantificar. Pues, probablemente hay. ¿No? Pero ese es un ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otro ejemplo, ¿no? O sea, de KCI. Ninguna persona puede entrar al sistema operativo del banco fuera de las 6 de la tarde. ¿No? Ninguna persona, ningún usuario, digamos. ¿No? O sea, yo sé que hay excepciones, que los de tecnología, los de soporte de operaciones, o sea, hay algunas excepciones contadas. ¿No? Entonces, uno no se puede loguear al sistema del banco después de las 6 de la tarde. Ahora, el KCI me dice qué porcentaje de las personas en el mes han entrado después de las 6 de la tarde. Seguramente hay excepciones, porque claro, si hay una operación urgente, importante, internacional, que uno tiene que atender, o sea, pues hay que hacerlo. Pero, y probablemente con una autorización, ¿no? Pero hacemos la métrica, ¿no? Para saber si la gente está cumpliendo con esa restricción, con esa orden, o también para saber si la gente se está logueando temprano, a tiempo, ¿no? Porque para eso probablemente también hay una política, hay que loguearse temprano para atender a los clientes temprano también. Entonces, esos son los indicadores de control, son los KCIs. Si hay KCIs y vamos a ver cómo funciona la tabla, entonces en la medida en que existan estos KCIs que puedan incluso hasta ser automatizados, fácilmente calculables, la puntuación va a ser mejor y la probabilidad de que el control funcione va a ser más alta. Y finalmente, y esto me parece fundamental, el régimen de consecuencias. Esto lo que busca es medir si el control tiene, o sea, si la falla en el control, ¿no? O si la falla en la ejecución del control tiene una consecuencia. Por ejemplo, el semáforo, volvamos al ejemplo del semáforo, ¿no? ¿Qué pasa en un país latinoamericano? Bueno, alguien se pasa la luz roja, hay una multa, sí hay una multa. Si esa multa es $1, ¿ustedes creen que la gente lo va a respetar? Probablemente no. La probabilidad es baja. Es decir, estoy apurado, no hay ningún carro por los dos lados, me paso, ¿no? Comete la infracción, ¿cuánto es? $1, paga su dólar y listo. No funciona el control. O sea, porque la consecuencia que tiene el incumplimiento del control no permite que el control tenga efectividad. ¿Ok? Eso pasa con todas las reglas, ¿no? Para todo, para todo. Entonces, el primer punto es que tiene que haber un dolor en el que incumple el control o la ejecución del control. Tiene que haber un dolor. Si no hay dolor, no vamos a esperar de que el control funcione. Y la segunda es que hay aplicabilidad. Bueno, con $1 no hay dolor, no funciona el control. Bueno, vamos a subir la multa. $100. Ahí sí hay dolor. Claro que sí, $100. Ya. Pero ¿qué pasa si no hay un policía que verifique, o si el policía le perdona la falta, o si el policía le pide una coima, y al final, digamos, la penalidad no se termina aplicando? Entonces es la aplicabilidad de la sanción. O sea, existe la sanción, pero no tiene aplicabilidad. Si no hay aplicabilidad, entonces el control difícilmente va a funcionar. No podríamos hacer que sea eficaz. Por lo tanto, para que un control tenga mayores posibilidades de que funcione, necesitamos que el régimen de consecuencias sea fuerte. Y un régimen de consecuencias fuerte implica dos cosas: dolor y aplicabilidad. ¿Okay? Esa fue una conclusión a la que yo llegué después de meditar muchísimo sobre el tema,
Porque yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué la gente respeta los semáforos en Miami y las mismas personas no respetan los semáforos en otros países de Latinoamérica? Entonces llegué a esa conclusión. Y hice una ponencia en Colade, esto fue en el 2019, cuando las ponencias eran presenciales, ¿no? Colade es uno de los congresos que organiza FELABAN, fue en República Dominicana en el 2019, y ahí yo dije esto, ¿no? Los controles y las reglas requieren un régimen de consecuencias. ¿Okay? Y este régimen de consecuencias necesita dos cosas. Primero, que haya dolor, ¿no? Ese dolor va entre comillas, ¿no? Dolor, o sea, así me entienden, ¿no? O sea, realmente penalidad es un término más técnico, pero coloquialmente le decimos el dolor. Tiene que haber dolor. Y aplicabilidad. Así que, o sea, ¿por qué? Porque si no, vamos a tener una regla que está ahí simplemente de adorno. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la tabla, ya entrando a nuestras últimas láminas. Esta es la tabla en donde uno evalúa, ¿no? Automatización, trazabilidad, comportamiento histórico, empoderamiento, medición, régimen de consecuencias, y le da puntajes del 1 al 5. Esto es como un scoring, pero para la efectividad esperada de los controles. Entonces tenemos la automatización. No, el control no, la actividad, la aplicación del control no está automatizada. 1. Está minoritariamente automatizada, o sea, tiene algunas, en la menor parte de las etapas del proceso está automatizada. Más o menos automatizada, 3. Mayoritariamente, pero no completamente automatizada, 4. Está completamente automatizada, 5. Entonces, es poner puntajes, ¿no? Como todo, requiere una valoración, en muchos casos, con subjetividad, porque hay que decirlo, pero por lo menos tenemos definidos las escalas y tenemos definidos los criterios, ¿no? Y eso ya es bastante. Bueno, tenemos también la trazabilidad, que es la segunda característica. Si no existe forma de verificar la aplicación del control, si no podemos saber quiénes se pasaron la luz roja, quiénes no se pasaron la luz roja, le doy puntaje 1. Si hay una forma manual de saber que el control se aplicó, o sea, por ejemplo, si nosotros ponemos una cámara, ¿no? Y tendríamos que ver quiénes se pasaron la luz roja y tenemos que manualmente revisar todo el video, ¿no? O sea, del día, pero tenemos que hacerlo manual, entonces es mucho mejor, ¿no? No es lo ideal, pero es mucho mejor. Ahora, si tenemos la cámara con el sensor, entonces la trazabilidad es 5, porque tenemos la cámara de vigilancia, el sensor y la cámara fotográfica que captura la imagen de quién y a qué hora violó la regla, ¿no? Bien, tercero, el comportamiento histórico. Si no hay historia, le doy puntaje 1, porque ese es, digamos, lo que más incertidumbre tiene. Si hay, es como un cliente cuando llega, ¿no?, a pedirte un crédito, sí, a ver, señor, antecedentes crediticios, no, nunca ha pedido, ¿no? O sea, entonces, pues, no tiene historia de crédito, ¿no? Entonces le das un puntaje bajo en ese digamos, rubro de evaluación. En otros, en capacidad de endeudamiento, en capacidad de pago, en otro, pues tal vez el puntaje será diferente, pero en ese no tiene historial, entonces le das un puntaje bajo, ¿no? Entonces aquí tenemos, en el comportamiento histórico, si hay un control sin historia de aplicación, hagamos puntaje 1. Puntaje 2, ¿no? Historia de aplicación del control con pérdidas altas, ¿no? O sea, ya el control me mostró pues, que no ha funcionado. Yo debería esperar que haya tenido mejoras, ¿no? Pero la historia me dice que las cosas por alguna razón no funcionaron bien y tengo que penalizar el control. Tercero, hay historia de aplicación con pérdidas medias, un puntaje 4, pérdidas bajas, puntaje 5 sin pérdidas, ¿no? Empoderamiento, control sin responsable, o sea, no hay una responsabilidad explícitamente asignada, ¿no?, a la gestión del control. Puntaje 2. Cuando hay un responsable asignado, pero ese pues no sabe mucho, no sabe lo que tiene que hacer, no tiene tanto conocimiento, ¿no? Sabe pero no lo quiere en el fondo, no se interesa mucho. Puntaje 3.
el responsable tiene menos de un año en la gestión del control. O sea, menos de un año es poco tiempo, por eso le doy puntaje 3. De 1 a 3 años le doy puntaje 4 y más de 3 años le doy puntaje 5, porque ya se las sabe todas. O sea, es una forma de decir, ¿no? Entre comillas. Ya ha aprendido mucho. Entonces, por eso le doy el mayor puntaje. Medición. Puntaje muy bajo, ¿no? Obviamente 1, 3 años, esos son parámetros que ustedes pueden modificar, ¿no? O sea, pueden poner 6 meses, 5 años, 3 años, 1 año, 2 años, 4 años, lo que ustedes quieran. Entonces, esta es como una tabla que ustedes la pueden usar para poder hacer una medición de la efectividad esperada. Entonces, medición sin indicador, o sea, no hay K6. El control podría llegar a tener indicador de medición, pero no se realiza el cálculo. Puntaje 2. Hay algún tipo de medición, pero es parcial, ¿no? En pocos casos, 3. Hay medición, en la mayor parte de casos, 4. Hay medición completa, 5. Régimen de consecuencias. No hay penalidad, o sea, no hay dolor, y no hay aplicabilidad, ¿no? O sea, sin penalidad. Eso me recuerda el término penal en el fútbol, ¿no? O sea, imagínate que se pueda hacer una falta al rival dentro del área y que eso no genere más que un cobro como si fuera fuera del área, ¿no? O sea, tú te imaginas qué sucedería, ¿no? O sea, todos terminarían probablemente, dadas las circunstancias, haciéndole falta al rival, ¿no? Entonces, cuando se pone una penalidad, el control mejora. Y si además de la penalidad hay aplicabilidad, ahora con el VAR eso supuestamente ha mejorado en el fútbol, ¿no? Entonces reduce, ¿no? O mejora la eficacia del control, ¿no? Porque el reglamento, o sea, el control entra en un formato de reglamento. Bien, si hay penalidad, ¿ya?, que es leve, y aplicabilidad alta, bueno, puntaje 2, puntaje bajo, ¿no? Porque el dolor es bajo también. Ahora, si hay penalidad media y baja aplicabilidad, pues un poquito más de puntaje. Si hay penalidad alta y baja aplicabilidad, puntaje 4. Y si hay penalidad alta y aplicabilidad alta, puntaje 5. Aquí el tema es, como les decía, hay subjetividad, hay evaluaciones cualitativas, qué es alto, qué es medio, qué es bajo, ¿no? O sea, eso es difícil poner en una tabla criterios específicos que sean válidos para todas las circunstancias y para todos los controles, ¿no? Por eso usamos estos términos alto, medio, bajo, ¿no? Pero es parte de la imperfección metodológica. Sin embargo, es mejor tener la metodología que no tener nada. Muy bien. Como consecuencia de todo eso, pues van a salir puntajes, ¿no? Por aquí van a salir, por ejemplo, en algunos casos me van a salir por aquí 3, por aquí 2, por aquí 1, por aquí 5, por aquí 3. Entonces yo promedio 3 más 2 más 1 más 5 más 3, lo divido entre el número de variables, ¿no? Me faltó una. Me faltó una que es la segunda de trazabilidad. Bueno, aquí le ponemos 5, ¿no? Entonces 3 con 5, con 2, o sea, promedio las 6 variables, la sumo, la divido entre 6, me da un numerito. Y ese numerito yo lo llevo a una tabla, que es esta. Esa es la tabla. O sea, entre 1 y 1.8, porque el valor mínimo es 1, entre 1 y 1.8, entonces efectividad muy baja. Entre 1.8 y 2.6 baja y así sucesivamente, ¿no? Entre 4.2 y 5 muy alta. Bueno, entonces son 5 niveles. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden hacer a 3 niveles, a 4 niveles, como ustedes gusten. Muy bien, amigos y amigas. Los canales
Los canales para la medición de la efectividad de controles pueden ser autoevaluación, o sea, se lo pedimos al dueño del proceso. La historia, ¿no? También nos puede ayudar cuando hay datos. Una evaluación independiente a un tercero, a una firma de auditoría externa, a un consultor externo. Un benchmarking, ver qué están haciendo los demás y qué estamos haciendo nosotros. La automatización, o sea, que la medición, o sea, todo esto, si es que se puede hacer de manera automatizada, pues es otro canal, ¿no? Y también la auditoría interna. Esos son canales de medición, o sea, son formatos. No son excluyentes, por supuesto, son más bien complementarios. Entonces, todos estos se ponen en una escala del 1 al 5 y uno puede tener una idea de cómo ha sido el resultado, porque la pregunta, yo les he puesto la metodología, pero en estas láminas finales les estoy tratando de mostrar las diferentes opciones que existen para aquellos que van a tener que hacer la efectividad de controles, ¿no? O sea, todos tienen, como pueden ver aquí, en la columna del centro, las ventajas y en la columna de la derecha, la desventaja. O sea, todos tienen ventajas y desventajas. Pero son opciones que la organización tendrá que evaluar cuál es la más conveniente, ¿no? En todos estos casos. Bueno, finalmente, pues no se olviden, siempre tenemos oportunidad de mejorar lo que estamos haciendo. La incertidumbre existirá siempre, ¿no? No podemos saber a priori si el control va a funcionar o no, pero sí podemos saber qué controles tienen mayor probabilidad que otros, bajo ciertos criterios que son los que hemos visto en esta presentación. Y tercero, los invito a incorporar estas ideas en sus organizaciones para la medición de las efectividades. Las coordinaciones son importantes siempre, auditoría, control interno, unidades de riesgo, siempre son importantes que coordinen, son importantes que conversen. No siempre se tiene un acuerdo absoluto, completo y rápido, pero la coordinación ayuda. Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy.